Hola, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hablar de diversidad sexual e identidad de género en un tópico específico que viene siendo el cuerpo. Cuando hablamos del cuerpo nos estamos refiriendo a un medio en el cual el hombre utiliza para poderse manifestar y relacionarse con su entorno, con las otras personas. Ese cuerpo no es únicamente una materia viva que ejercita dentro de un espacio. El cuerpo viene siendo un cúmulo de sensaciones, de posibilidades de manifestación, donde el erotismo, una palabra que se ha trabajado durante gran parte de la historia de la humanidad, ha sido circunscrita a dos tópicos específicos que vienen siendo uno, la parte femenina, y otro, las relaciones con lo divino. Ahorita hablaremos un poquito de eso. Pero para retomar de nuevo lo que veníamos hablando sobre el erotismo, el cuerpo viene siendo ese medio, como les decía, de poder el hombre relacionarse con los demás. Es algo natural, el cuerpo nace erótico, es una posibilidad que tienen los seres humanos de hacer esas interrelaciones. Y lo que pasa con nuestra historia es que el cuerpo se ha convertido en un medio que ha tenido que ser moderado, controlado por la sociedad. Como les decía anteriormente, si el cuerpo nace erótico, hay que dejarlo ser erótico. Por consiguiente, al hablar de la historia de la humanidad, cuando decía que el cuerpo ha sido siempre erótico y ha sido manipulado, ha sido controlado, es precisamente por esos dispositivos de poder que han querido que el cuerpo se circunscriba única y exclusivamente a ciertas relaciones específicas. Esas relaciones, como les comentaba, era lo divino y lo femenino. Lo femenino, ¿por qué? Porque desde hace mucho tiempo se ha creído que lo erótico es un término única y exclusivamente dentro de ese campo, y no es así. El cuerpo, si es erótico, también pertenece ese término a la parte masculina. Otra de las cosas es lo divino, y es que el cuerpo, dentro de la parte religiosa, también se le ha dado una participación erótica, pero siempre y cuando se sublime a lo divino y deje de ser terreno. ¿Por qué deje de ser terreno? Porque para la gente lo terreno viene siendo lo pecaminoso. Entonces, si se dan cuenta, existen esos dos tópicos. Existe el tópico de lo femenino, donde se ha querido circunscribir lo erótico en el cuerpo, y existe el tópico de lo sublime, que viene siendo la parte religiosa, lo que llamamos moral. ¿Qué pasa entonces? Estando en el siglo XXI, este término erótico tiene que ser completamente concebido de una manera diferente. Han sido 20 siglos que llevamos atrás de desarrollo del ser humano, y lo erótico es una posibilidad de hacer identidad dentro de las diversas posibilidades de manifestación sexual y de identidad de género. En algunas de las clases que han venido recibiendo han escuchado sobre esto de diversidad de género y de identidad sexual, en lo erótico sabemos que podemos utilizarlo como un medio para poder hacer esas interrelaciones. Cuando hablamos del erotismo dentro de la diversidad sexual, encontramos que tanto los hombres como las mujeres y las personas trans tienen esa posibilidad. Es necesario tener esa posibilidad, es necesario utilizarlo como una herramienta, porque el cuerpo hace ciudadanía, el cuerpo hace parte de una sociedad que le ayuda a ser partícipe y protagonista de su identidad en medio de esa sociedad, le ayuda a ser partícipe y construye esa sociedad. Entonces, por consiguiente, estas personas que pertenecen a la población LGBTI tienen esa posibilidad de utilizar su cuerpo y utilizar el erotismo como una forma de expresarse, y de manera normal, de una manera normal, y de una manera también que ellos se sientan a gusto con lo que están haciendo. No se les puede decir que no lo hagan, no se les puede tampoco reprimir, porque la eroticidad, como ya habíamos dicho al inicio de esta conversación, viene siendo algo
primordial, algo básico. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del erotismo dentro de hombres, un término que se llama hombres y mujeres, un término que se llama homoerotismo, nos estamos refiriendo a todas aquellas dinámicas donde el hombre tiene un acercamiento con otro hombre o una mujer tiene un acercamiento con otra mujer sin necesidad de clasificarse como persona gay o lesbiana. ¿Por qué? Porque simples contactos, cuando vamos en el bus con una persona que tenemos al lado del mismo sexo y nos toca y hay un roce en la piel, esas cercanías están haciendo un contacto a nivel corporal que se circunscribe dentro de lo que son las dinámicas eróticas que no tienen nada más allá de considerarse como una posibilidad de interacción. Lo que pasa, como les decía, es que en nuestra sociedad, sobre todo en estas sociedades que son bastante regidas por ciertas doctrinas religiosas, se nos mete en la cabeza que el cuerpo debe ser controlado y que la moral nos remite a que debemos sentir con respecto a o con respecto a B, más no con respecto a C. Entonces, pero si nos relajamos un poquito de esto y sabemos que estamos en un espacio donde el cuerpo hace ciudadanía, donde el cuerpo comienza a ser producto de una necesidad de identidad, entonces sabemos que cuando estamos al lado de una persona que nos toca y sentimos cierta sensación de abrigo, cierta sensación de calidez, es una sensación normal, o sea, eso no es pecaminoso, no es nada malo a sentirlo, simplemente que, como les decía, todos estos 20 siglos atrás nos han querido controlar, y este es un momento importante en la contemporaneidad donde nos estamos dando cuenta que el cuerpo es erótico por naturaleza. Por consiguiente, toda esa serie de relaciones homoeróticas entre hombres y mujeres, sean que pertenezcan a población LGBT o no pertenezcan a la población LGBT, son importantes y hay que dejarlas fluir. Cuando hablamos de erotismo es imposible no remitirnos a la región Caribe. La región Caribe tiene una historia importante que la gran mayoría de nosotros conocemos cuando estuvimos en el colegio y que nos enseñaron cómo los españoles llegaron a una región donde tomaron a las personas que vivían aquí y las utilizaron para hacer ciertas dinámicas y luego trajeron otras personas de un continente como es África, a las cuales trajeron para hacer unos trabajos pesados. Si nos remitimos un poquito allá, les voy a dar una anécdota. 10 de cada esclavos que traían de África, uno era mujer. Y las maneras de confinamiento de estos esclavos era que tenían unos grilletes que los unían por medio de los pies de 30 centímetros de separación. Así dormían también, porque cuando iban a hacer las labores de agricultura, todos los trabajos forzados que tenían que hacer, cuando ya se iban a dormir, los metían a la cabaña donde dormían y allí les volvían a colocar los grilletes. Esas cercanías que tenían corpóreas, esas necesidades los llevaban a tener dinámicas y prácticas eróticas que eran normales, eran naturales, era una necesidad del cuerpo. Ese cuerpo negro también fue el que los liberó, fue el que los emancipó. A través de su cuerpo ellos se liberaron, ellos se rebelaron contra sus amos y fue el momento en que su cuerpo comenzó a pedir libertad. Desde ese momento la libertad corpórea ha sido reivindicativa para el hombre negro. Cuando nosotros pasamos por la ciudad de Cartagena o otras ciudades del Caribe, nos vemos como hay unas dinámicas que si acaso permanecen un poco invisibles, pero si nos tomamos el trabajo de mirar un poco más, vemos que hay una cercanía de un hombre con un hombre, de una mujer con una mujer, y eso es algo también ancestral que es importante retomar. Actualmente en algunas regiones, en algunos grupos sociales como el Palenque, esas dinámicas existen y prevalecen, y de acuerdo a sus culturas son permitidas unas y otras son negadas. Simplemente que es necesario volver a retomar el cuerpo como una normalidad en sus manifestaciones de erotismo, y sobre todo en la costa, donde el cuerpo en su construcción de ciudadanía remite a la utilización de la piel, a la utilización del vestido, a la utilización de los prototipos, a la exacerbación de formas. Entonces nosotros que somos costeños sabemos que esto es importante.